Fíjense, aquí yo cuando estábamos en la transición, yo hice un par de comentarios donde decía que para el discurso de toma de posesión del 16 de agosto, el presidente Luis Abinader debía dar un golpe de efecto. Lo dije un par de veces. Y cuando decía que debía dar un golpe de efecto era como estaba heredando un gobierno en crisis, un país en crisis, un gobierno ciertamente en una situación sumamente difícil, pues tenía que hacer un anuncio que se ganara automáticamente la buena voluntad de la población en medio de esta situación. Claro, yo asumiendo como quiera él se iba a enganchar de la crisis porque finalmente utilizó otro método y fue el hecho de tratar de mostrar como que ya estábamos resolviendo cosas, aun cuando no se ha podido resolver nada, porque ciertamente como quiera estamos en crisis por los efectos del COVID. Pero mencionaba eso y cuando lo mencionaba decía que una de las áreas donde él podía dar un golpe de efecto, y estoy hablando de antes del 16 de agosto, de la transición, que una de las áreas donde él podía dar un golpe de efecto era anunciando que iba a resolver el problema del contrato de la autopista Santo Domingo-Samaná, conocida como Juan Pablo II, para el asunto del peaje sombra y todo eso. Entonces, bueno, el 16 de agosto el presidente no habló de ese tema. Sin embargo, el 27 de febrero sí lo tocó. Sí, entonces dio ese golpe de efecto al que yo hice referencia, repito, sugiriéndole, y no estoy diciendo que me haya escuchado, pero sugiriéndole que hiciera ese anuncio el 16 de agosto, no el 27 de febrero. Pero bueno, lo hizo el 27 de febrero, qué maravilla, importante. Y fíjense que fue quizás la ovación el aplauso más largo que recibió el presidente fue cuando se refirió a ese tema. Y cuando habló de la ley de hidrocarburos, un aplauso también largo. Cuando habló de un aplauso para los médicos, también muy largo. Pero cuando él habló de que él iba a resolver ese problema del peaje sombra, ahí fue cuando la gente se emocionó. Ahora, ¿qué ocurre? Ese contrato, que es difícil de modificar, le da al gobierno pocas alternativas para presentar una solución efectiva del problema. Y cuando digo una solución efectiva pudiera ser cancelar el contrato. Por cancelar el contrato pudiera tener un costo mucho mayor porque habría que darle también una indemnización a la empresa o lo que usted quiera. Otra alternativa pudiera ser que el gobierno revise las condiciones que iba a tener esa carretera originalmente y lo que se entregó finalmente. Y tal vez entonces pudiera decir, bueno, mira, yo te puedo como quiera reclamar por incumplimiento de contrato porque la carretera era de tanta pulgada de asfalto y tú nada más le pusiste una cantidad menor, o la carretera era de tantos carriles y tú nada más hiciste uno o dos carriles menos, o lo que sea. O sea, tal vez revisar si la empresa cumplió al pie de la letra lo que decía el contrato en cuanto a lo que tenía que ver con la calidad y la capacidad de la carretera. Eso pudiera ser también una alternativa. Que parece que no hay mucho que buscar ahí, porque si no ya lo hubieran hecho, porque son expertos los que están analizando esa situación. Porque si el gobierno acepta, por ejemplo, que la empresa le ofrezca una reducción de los montos establecidos en el peaje sombra, por poner un ejemplo, entonces no sería una solución efectiva para el país. Y entonces el gobierno pudiera caer en un error, pues decir, bueno, señores, el peaje que nos estaba costando 3,000 millones de pesos anual, por poner un ejemplo, ahora nos va a costar nada más 1,500 millones y eso ya es un logro. No, al final no va a ser un logro, porque al final tú vas a seguir con el mismo tema del peaje sombra por un menor costo, pero presentar eso como un logro sería como se dice, una victoria pírrica. O sea, al gobierno le conviene salir de eso, donde se vea que hay cierta ganancia para el país, en el sentido de que, bueno, ya no tenemos el peaje sombra y vamos a pagar tal vez una partida de X cantidad de dinero, pero que no resulta ser tan alta. Pero simplemente dejar el contrato hasta el 2038 como está y bajarle un poquito la cuota de pago del peaje sombra, eso no sería un logro importante. O dejar el contrato o bajarle al peaje sombra y extender el plazo de 2038 al 2048, por poner un ejemplo, tampoco sería una alternativa factible. Una alternativa factible sería echar un pleito por incumplimiento de contrato en cuanto a la calidad de la construcción, que también se torna medio difícil.
Entonces yo me atrevo a proponerle al gobierno, a los estrategas del gobierno, otra posible alternativa. Y es el hecho de que esa empresa que construyó y que era la titular de ese contrato y que construyó esa carretera, le vendió ese contrato a otra empresa, que es la empresa Argos, que es una empresa colombiana también, que es la dueña de la cementera, que también es dueña de una empresa famosa en Colombia que se llama, creo que se llama La Chocolatera, que a su vez compró a Helados Bon aquí en la República Dominicana. Entonces, bien pudiera averiguarse cuánto pagó Argos por ese contrato. ¿Cuánto le costó? O sea, mira, yo tengo un contrato aquí. Este contrato tiene un peaje sombra. Y este contrato tiene también un derecho de aumentar el peaje por inflación y por la evaluación todos los años. Y esto es una mina, porque esto es hasta el 2038. Te lo vendo. Y entonces esta empresa lo compró. ¿Cuánto pagó esa empresa por ese contrato? Es posible que la haya comprado a descuento, como se dice, como por ejemplo como se hizo con la deuda de Petrocaribe. Era una deuda de 4.000 millones de dólares, 4.200 millones de dólares, pero había que prorratear esos 4.200 millones de dólares a 20 años. Y de repente, bueno, mira, yo puedo cancelarla ahora, pero la cancelo ahora a descuento. Tú me descuento un 60% y nada más te voy a dar entonces 1.700 millones de dólares. Te adelanto los 1.700 millones de dólares y me economizo 2.300 millones, pero eran 2.300 millones que yo iba a pagar en el tiempo. Que eso fue lo que hizo el gobierno cuando canceló la deuda de Petrocaribe. Y fue una buena decisión. Entonces, cuando Argos le compra a los dueños originales de ese contrato, le compró a descuento, fue seguro. Mira, el prorrateo es que esto me va a generar de aquí al 2038, qué sé yo, 1.000 millones de dólares, por poner una cifra cualquiera. Te vendo el contrato en 500 millones o te lo vendo en 300 millones a descuento. Así que se hace ese tipo de operación para obtener el capital por adelantado, un capital que tú tienes previsto que vas a recibir en un plazo de 10, 15 o 20 años. Pues el gobierno bien pudiera decirle a Argos, ¿cuánto tú diste por ese contrato? Tanto. Ah, mira, yo te lo voy a comprar. Y también te lo voy a comprar a descuento. Si tú te costó X cantidad de dinero, vamos entonces a tomar un préstamo, te compro el contrato, te lo compro a descuento, o te doy lo mismo que tú pagaste por él, y ya este contrato es mío. Pasa eso a un fideicomiso, que puede ser el fideicomiso de RD Vial, y el gobierno va a seguir como quiera ganándose su dinero porque va a seguir cobrando el mismo peaje. Lo único que no va a tener que pagar el peaje sombra, va a seguir cobrando el peaje y ese peaje va al fideicomiso, y ese fideicomiso que es del Estado, entonces va a seguir invirtiendo ese dinero en lo que se invierte en los recursos de Red Vial, que son los que están en el peaje actualmente. Porque tampoco que se va a eliminar el peaje una vez se logre cancelar o eliminar ese contrato o adquirir ese contrato. Pero más que negociar una reducción de plazo o alargamiento de plazo a cambio de una reducción del monto a pagar del peaje sombra, lo que debe hacer el gobierno es buscar una solución definitiva a eso. Aunque eso nos cueste la necesidad de quizás tomar un préstamo y para poder pagar el valor del contrato. Pero el gobierno bien puede averiguar cuánto pagó Argos por ese contrato. Que estoy seguro que no fue una cosa tampoco del otro mundo. Ah, mira, yo lo que quiero es que tú me lo vendas el contrato. Lo que tú por lo mismo que tú lo compraste, yo te lo voy a pagar. Yo no sé cuánto tú pagaste, bueno, cuánto tú pagaste, tanto, yo te lo voy a comprar por eso. Y entonces voy al Congreso, mira, estoy solicitando un préstamo por tal monto para comprar el contrato para yo comprar el contrato del derecho del peaje sombra. Y ya, se resolvió. ¿Tiene un costo? Sí, va a tener un costo. Pero es una forma de tú presentar una solución acabada sobre el tema. No que renegociamos y entonces ahora tenemos mejores condiciones. No, porque así lo que va a pasar es que dentro de unos cuantos años van a volver a sacarle en cara entonces al presidente Abinader, porque entonces a él que se le va a pegar, que tú renegociaste ese contrato, pero lo renegociaste mal, porque todavía estamos pagando peaje. Entonces al final no va a ser un logro. La única forma de hacer un logro es que usted acabe con eso por completo, que usted adquiera como Estado ese contrato y ya usted es el dueño de eso y entonces ya usted sigue administrándolo. Si no, entonces no se va a traducir en un logro, sino que pudiera ser algo perjudicial. Finalmente, antes de terminar, Francis, quiero hacer referencia a un comunicado que ha emitido
el Banco Central, donde está analizando el impacto de los precios internacionales del petróleo y de las materias primas sobre la inflación en el mercado local. Y hace la referencia porque ustedes saben que el Banco Central es el encargado de controlar los espirales inflacionarios en el país, de controlar los precios, aunque no en ese sentido, sino mejor dicho, de evitar que los precios aumenten. El asunto es que el Banco Central en ese documento está reconociendo que hay una situación inflacionaria en el país y que los precios están subiendo. Y también está reconociendo que las medidas de expansión que tome el gobierno en materia fiscal y que tome el Banco Central a través de la Junta Monetaria para dinamizar la economía también pueden provocar un aumento de la inflación. O sea, poner más dinero a disposición de los entes económicos a través de préstamos a bajo costo, eso va a implicar un aumento del consumo interno y eso va a implicar también un aumento de la inflación. Pero también el anuncio que hizo el presidente Luis Abinader de una cantidad de obras de infraestructura para invertir la inversión de capital van a contribuir con una dinamización de la economía, pero también eso presiona los precios y puede implicar una mayor inflación. O sea, aparte de la incidencia de los precios internacionales del petróleo y las materias primas que tienen sobre los precios locales, y por eso tenemos ahora inflación, las medidas de expansión monetaria, de expansión fiscal, también pueden provocar más inflación. Entonces el Banco Central lo que está diciendo es, nosotros vamos a mantenernos vigilantes para evitar que haya unos aumentos inflacionarios mayores a los resistibles. Pero, dada la situación que ha afectado al mundo por el COVID-19, vamos a seguir aplicando la misma receta que han venido aplicando los países de la región en procura de recuperar la senda del crecimiento, que son las medidas monetarias y fiscales expansivas. Es decir, el Banco Central lo que está haciendo es defendiendo el anuncio del gobierno de aumentar la inversión de capital en obras de infraestructura para dinamizar la economía y de continuar a través de la Junta Monetaria disponiendo de facilidades de liquidez rápida para el sector financiero a los fines de que se le preste a los entes productivos y que los entes productivos también dinamicen la economía. Pero está diciendo también, eso como quiera puede provocar inflación. Nosotros nos vamos a mantener vigilantes para evitar la inflación, pero no vamos a dejar de tomar medidas expansivas porque necesitamos recuperar la economía. Entonces es mejor tener un poquito de inflación y recuperar el crecimiento y recuperar la economía a que la economía siga estancada por mantener restricciones que eviten aumentos de los precios. Entonces tenemos que entenderlo eso, que la inflación no necesariamente es negativa, y más cuando se trata de tomar medidas tendentes a recuperar una economía que se nos desplomó el año pasado. Yo prefiero tener un poquito más de aumento de precios y que la economía vuelva a la normalidad antes de tener lo que teníamos de economía el año pasado con precios estables, como efectivamente lo teníamos. Había precios estables, pero era porque no había demanda interna, y no había demanda interna porque no había cuarto, y no había cuarto porque la economía estaba en el suelo. Es mejor que haya dinamismo económico, crecimiento, más recursos en la mano de la gente y que entonces haya mayor consumo interno, y ese consumo interno va a presionar en parte los precios de los productos.